Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Apreciadas visitas, estamos contentos de que se encuentren aquí esta noche. Esta noche vamos a continuar el hilo de temas que hemos estado trazando durante el transcurso de lo que llevamos esta semana. El título general de nuestra semana es Conflicto y Victoria. Y esta noche vamos a tratar un tema más sobre este tema tan especial. El sonido está un poco como si estuviera hablando en una caverna, en una cueva. A ver si podemos quitarle un poquito de reverb para que pueda... Sí oyen retumbar, ¿verdad? Sí, no se oye bien el sistema de sonido. Gilberto, ¿qué pasó? A ver, vamos a seguir hablando para ver si no voy a usar el micrófono alámbrico, si no podemos arreglar un poquito el sonido del micrófono inalámbrico. ¿Aló? ¿Se oye mejor? ¿Se está oyendo mejor ahora? No, está igual, ¿verdad? Yo creo, Gilberto, que voy a usar este micrófono alámbrico. Ups. Ahora está... Sí, ahora hablamos. Suena igual, ¿verdad? ¿Se oye bien? ¿Seguro? Porque una vez que empecemos no vamos a hablar. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se oye ahora? No se oye bien. Yo creo que voy a usar Gilberto. Todavía están probando. Es que hay que quitarle un poquito el reverb. No tiene reverb. Porque anoche estaba funcionando mucho mejor, ¿verdad? Hoy está retumbando demasiado. Desde porque esta noche hay más gente. Ok, a ver, Napoleón, ¿dónde está Napoleón? ¿Está ahí? Mire, ahora sí. Vamos a ver, está funcionando mejor ahora sí, ¿verdad que sí? Ahora se oye mejor. Bien. Yo creo que está mejor, ya podemos comenzar. Quiero invitarles a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración al Señor para entrar directamente en nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias por el día hermoso que nos has concedido. Te damos gracias por la vida y la salud, por habernos traído también a tu casa para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al abrirla, que tu Santo Espíritu se acerque a nosotros para abrir nuestras mentes y corazones, para comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias de antemano en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Quiero preguntar, ¿cuántas personas vinieron esta noche por primera vez? Levanten la mano los que han venido por primera vez. Bueno, una que otra persona. Así que voy a repasar un poco para que puedan ubicarse en la secuencia que hemos estado estudiando. Empecemos esta noche en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Aquí Dios está hablando de su plan de crear al hombre. Y hay dos puntos centrales que quiero recalcar en este versículo. Dice allí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego viene el primer concepto que quiero subrayar. Y señoree. ¿Cuál palabra escogimos para esa?
Reine. Muy bien, esa palabra es clave. Reine. ¿A dónde? Reine en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Es decir, Dios colocó al hombre, particularmente a Adán, como rey de este territorio del planeta Tierra. Y como nos dimos cuenta, en Génesis 2:9, Dios colocó en el huerto un árbol, en realidad había dos, pero uno se llamaba el árbol de la vida. Y el propósito del árbol de la vida era que el hombre comiera, continuara comiendo y de esa manera viviese para siempre. Es decir, tres elementos claves del plan original de Dios. Número uno, Dios hizo que Adán fuese rey. Segundo lugar, su esfera de dominio o su territorio era la tierra. Y en tercer lugar, el plan de Dios era que Adán y sus descendientes viviesen para siempre. Pero como todos sabemos, el pecado estropeó y dañó el plan de Dios. Como hemos analizado en las últimas 2 noches, Satanás llegó a tomar la posición de rey. Satanás robó la esfera de dominio del hombre, le quitó al hombre la tierra como su esfera de gobierno o su esfera de reino. Y en vez de vida perpetua, Satanás introdujo en este mundo la muerte. Varios textos hemos mencionado comprobando que Satanás tomó la posición como rey, tomó el dominio sobre este mundo e introdujo la muerte. Solo los menciono de paso para los que no estuvieron antes. En Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, Satanás va a esta reunión celestial representando al planeta Tierra. Debería haber estado en esa reunión Adán. Eso lo vamos a estudiar pasado o mañana cuando hablemos en cuanto a los 24 ancianos. Un tema muy, muy importante, el que vamos a tratar el día jueves. Y dicho sea de paso, lo puse el jueves porque yo sé que el jueves es la peor asistencia. En por lo menos los lugares donde yo he estado en New Jersey, cuando trabajé acá, los jueves es el día que la gente se va al mercado, limpia la casa, se prepara para el sábado. Pero yo puse el tema más importante y el tema más emocionante el jueves, sabiendo que en vez de limpiar la casa y de ir al mercado van a venir a la iglesia. ¿Qué les parece? Amén. Así que tenemos en Job, Satanás va representando a este mundo en la reunión celestial. En el monte de la tentación, Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo y le dice: a mí han sido entregados y a quien quiero los doy. ¿Quién se los entregó a Satanás? Adán, cuando se dejó vencer. Y luego tenemos en Juan el capítulo 12, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. La palabra príncipe se puede traducir también el gobernante de este mundo. El apóstol Pablo también lo llama el gobernante de estas tinieblas. Es decir, Satanás le quitó al hombre el plan original de Dios. Le quitó su posición de rey, le quitó su territorio, el planeta Tierra, y le quitó también el plan de una vida perpetua sin pasar por la experiencia de la muerte. Y lo más triste es que desde Adán en adelante no había ser humano que pudiese recuperar lo que se había perdido. Porque la Biblia nos dice en Romanos 3 y el versículo 23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol San Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Es decir, todo ser humano en el planeta Tierra en algún momento u otro se ha dejado vencer por Satanás. Todos estamos en la misma situación, estamos todos en la misma condición.
Es decir, la raza humana necesitaba a un redentor, a un pariente cercano, como estudiamos anoche. Pero dentro de la raza humana no había ningún pariente cercano que pudiese vencer a Satanás, porque todos fueron vencidos por Satanás. Pero el hombre necesitaba un redentor que recuperara la posición de rey, que recuperara el planeta Tierra y que hiciese posible nuevamente ese plan de que el hombre viviese para siempre. Dentro de la raza humana no había nadie que recuperara eso. Y como estudiamos anoche, solo un pariente cercano podía redimir, pagando un precio, lo que se había perdido. Para beneficio de aquellos que han venido esta noche por primera vez, yo quiero leer esos textos sobre lo que debía ser el pariente cercano para colocar el marco de lo que vamos a estudiar esta noche, que es Apocalipsis 4 y 5. Noten Levítico, el capítulo 25, Levítico el capítulo 25 y el versículo 25. Si alguno vendía su herencia, como lo hizo Adán, Adán vendió su herencia, es decir, vendió el planeta sobre el cual tenía dominio. Alguien debía redimir lo que se había perdido. Fíjense lo que dice Levítico 25, 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, la palabra algo no está en el hebreo, eso lo agregan los traductores, en realidad dice, y vendiere su posesión. ¿Qué podía hacer para recuperar el terreno que había perdido? Dice, vendrá el rescatador. ¿Su qué? Su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Adán vendió su herencia, vendió el planeta que Dios le había dado, y para rescatarlo necesitaba a un pariente cercano que pagara el precio para recuperarlo. Dentro de la raza humana no había nadie que pudiera, porque todos vendieron su herencia, dejándose vencer por Satanás. Ahora, ¿qué tal si un individuo se vendía a servidumbre? Se vendía a él, no su territorio, sino él, como siervo. Ya no es rey, sino es siervo, es esclavo. Note Levítico 25 y el versículo 48 y 49. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado uno de sus, ¿qué? Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará. O el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará. Es decir, para rescatar a alguien que se había vendido como esclavo, que ya no era señor, ya no era rey, sino que era siervo o era esclavo, era necesario que un pariente cercano lo redimiese. Y como vimos anoche, cuando una mujer, el esposo se le moría y los hijos se morían y no había nadie que perpetuara el nombre de la familia, era necesario que un hermano del difunto o un familiar cercano pagase el precio para casarse con la mujer, para perpetuar el nombre de la familia, para que el nombre no fuese borrado de la existencia. Es decir, para que el hombre pudiese recuperar su posición como rey y no como siervo, para que pudiese recuperar el planeta como su dominio, y para que su nombre no fuese borrado de una vez por todas de la historia, el hombre necesitaba un pariente cercano que fuese su redentor, pero no había nadie dentro de la raza humana que pudiese hacerlo. Por esa razón, como estudiamos anoche, aquel verbo, Jesús, quien era Dios, según dice en Juan el capítulo 1, quien no era nuestro pariente cercano, porque tenía una naturaleza diferente que la nuestra, pertenecía a la familia de Dios, que es una familia diferente, siendo el Dios, dice la Biblia que Él escogió hacerse
carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hueso de nuestro hueso, enfrentarse a Satanás y vencerlo, pagar el precio para rescatar lo que se había perdido. De eso vamos a hablar esta noche. Ya no vamos a hablar de rescatar un pedacito de tierra allá en Canaán, como la ley mosaica. Ya no vamos a hablar de un individuo que se vendía a servidumbre o esclavitud personalmente, a la servidumbre literal. Ya no vamos a hablar de borrar el nombre de una persona porque no hay varón que pueda continuar la descendencia. Esta noche vamos a hablar del gran cumplimiento de todo lo que representaba la ley mosaica. Para hacerlo, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5. Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y vamos a analizar más o menos versículo por versículo las escenas que encontramos en estos capítulos. Dice en el capítulo 4 y el versículo 1, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Hay una puerta abierta. ¿A dónde conduce esa puerta abierta que ve Juan? Conduce al cielo. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿a qué parte del cielo? Vamos a analizar y a contestar esa pregunta en unos momentos. Versículo 2. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono. ¿Cuántos tronos? Un trono que estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono estaban dos sentados. ¡Ah, qué bueno! Tienen su Biblia, gloria a Dios. Los que me conocen saben que yo uso esta técnica de enseñanza, donde digo algo mal para que ustedes me corrijan, ¿verdad? Porque la gente come entero. Cualquier pastor dice un disparate y la gente dice, ¡amén! ¡Aleluya! Porque no están leyendo en la Biblia. Así que ¿cuántos tronos hay? Uno. ¿Y cuántos hay sentados en el trono? Uno. Ahora escuchen bien. ¿A dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Fue al cielo, ¿y a dónde se ubicó? Se ubicó a la diestra del Padre. ¿Qué hizo a la diestra del Padre? ¿Sé qué? ¿Se sentó a dónde? ¿A dónde se sentó? En el trono de ¿quién? De su Padre. Como veo algunas caras incrédulas, vamos a leerlo en Apocalipsis 3:21. Dice Jesús aquí, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, ahora escuchen bien, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde fue Jesús cuando venció? Después de vencer, fue al cielo y se sentó ¿dónde? Con su Padre en el trono del Padre. Pero ahora tenemos un problema. En Apocalipsis 4 solo hay uno sentado en el trono. Y uno se pregunta, ¿será que el que está sentado en el trono es el Padre o será que el que está sentado en el trono es Jesús el Hijo? ¿Qué creen ustedes? Sí, es que la gente contesta rápido. Yo sé, es el Hijo. No es el Hijo. Es el Padre. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Sigamos estudiando. Versículo 3. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, vamos desmenuzando la Biblia, vamos estudiando paso a paso, versículo por versículo, texto por texto. Dice en el versículo 3,
Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y ahora escuchen esto. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Ahora imagínense ustedes esta escena. Una puerta abierta en el cielo. Juan ve un trono. En el trono hay uno solo sentado. Encima del trono dice que hay un ¿qué? Encima del trono hay un arco iris. Ahora quiero hacer un paréntesis. ¿En qué parte del cielo se está realizando esta escena? Es una pregunta muy importante. En el cielo hay un santuario. ¿De acuerdo? Porque el santuario celestial era una ¿qué? Era una sombra del santuario celestial. Del santuario terrenal. Ahora déjenme preguntarles esto. Para ver una sombra tiene que haber una realidad que proyecta la sombra. ¿Qué les parece? Por ejemplo, ustedes ven la sombra de un poste de teléfono. ¿Debe haber un poste de teléfono que proyecta la sombra? ¿Qué es más real, la sombra o el poste? El poste. Y sin embargo la gente dice que el santuario terrenal era así material, pero el celestial era irreal. Pero si el santuario celestial está proyectando la sombra del terrenal, el celestial es más real que el terrenal. Y como el celestial en realidad es el patrón o el modelo del terrenal, quiere decir que si el terrenal tenía lugar santo y santísimo, el celestial también debe tener un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Están conmigo o no? Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿esta escena de Apocalipsis 4 se está realizando en el lugar santo o en el lugar santísimo? Yo oigo diferentes respuestas. Algunos dicen santísimo y otros dicen santo. Están adivinando, ¿verdad? Wrong. Esto se está realizando en el lugar santo. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo sabe usted eso? Pues hay que leer. Note lo que sigue diciendo en el versículo 4. Y alrededor del trono, ahora escuchen bien, y alrededor del trono había 24 tronos. Algunas versiones dicen sillas. No sé por qué traduce sillas, porque es la misma palabra trono, thronus, es la palabra en griego, es decir, hay 24 tronos alrededor del trono. Ahora escuchen bien. Y vi sobre los tronos 24 ancianos ¿qué? Sentados. Ahora, ¿quiénes se sientan en tronos? Reyes. ¿Será que los 24 ancianos son reyes? Se pregunta, ¿reyes de dónde? Sigamos leyendo. Dice, pues esto lo vamos a estudiar el jueves en la noche. El jueves en la noche, el día de las compras. El día de limpiar la casa. No se lo pierdan. Espero que este lugar esté lleno para esta noche. Pues vamos a estudiar algo glorioso. Les voy a comprobar bíblicamente que hay habitantes en otros planetas. Bíblicamente. Dice que había 24 tronos y había 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Quiénes usan coronas? Reyes. ¿Quiénes se sientan en tronos? Reyes. ¿Qué son los 24 ancianos? Reyes. Y uno se pregunta, ¿reyes de dónde? Ahora viene el versículo clave para saber a dónde está pasando esto. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono. ¿A dónde se encontraba el candelabro que tenía 7 lámparas?
se encontraba en el lugar santo del santuario. Ustedes recuerdan que en el lugar santo había la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro que tenía 7 luces, y estaba el altar de incienso, a donde se ofrecía incienso, que representa las oraciones de los santos. Es decir, esto se está realizando ¿dónde? En el lugar santo, porque están los 7 candeleros allí. Pero no solamente están los 7 candeleros, hay otra evidencia de que este es en el lugar santo. Noten el capítulo 5 y el versículo 8, que les voy a mostrar en un momento que se está realizando en el mismo apartamento que en el capítulo 4, porque el capítulo 5 es una continuación del capítulo 4. Fíjense lo que dice en el capítulo 5 y el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, toma el libro del que está sentado en el trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Qué tienen los que están allí delante del trono? Tienen copas, ¿y qué hay dentro de las copas? Perfumes, que es incienso, que tiene ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Ahora, ¿a dónde se ofrecía incienso en el santuario? Vayan conmigo a Apocalipsis 8 para que se den cuenta. Apocalipsis 8 y el versículo 3. Qué emocionante estudiar la Biblia, ¿verdad? Es como trabajo de detective, donde uno busca todas las pistas, ¿verdad? Y luego las junta todas para entender lo que la Biblia está tratando de enseñar. Apocalipsis 8 y el versículo 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese ¿a qué cosa? Ahí está lo mismo que en el capítulo 5. Dice, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿A dónde quedaba ese altar de oro donde se presentaban las oraciones de los santos? Quedaba en el lugar santo. Es decir, que la escena de Apocalipsis 4 y 5 se está realizando ¿en cuál apartamento? En el apartamento a donde están los 7 candeleros, y en el apartamento donde está el altar de oro, donde se ofrecen las oraciones de los santos. Esta escena se está realizando en el lugar santo del santuario. Es un dato supremamente importante para entender lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Vamos bien? Repasemos. Un trono. Encima del trono hay ¿qué? Uno sentado. Encima del trono hay un arco iris. Alrededor del trono hay 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos. Tienen en sus cabezas coronas. Es decir, ¿qué función tienen? ¿Son qué? Son reyes. ¿Y en qué apartamento están? En el lugar santo del santuario. Pero ahí hay otros seres presentes. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué más hay presente ahí a donde está el trono? Hay 4 seres vivientes. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? ¿Qué representan esos 4 seres vivientes? ¿Qué simbolizan los 4 seres vivientes? En realidad representan, escuchen bien, representan a los querubines y a los serafines. ¿Saben qué son querubines? Son ángeles excelsos que ocupan una posición muy alta en el gobierno de Dios. Y los serafines también ocupan una posición muy alta en el trono de Dios. Es más, los querubines y los serafines son los comandantes de las huestes celestiales.
Y usted dice, ¿cómo sabe, pastor, que esos son querubines y serafines? Note lo que dice el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno por sí, ¿qué cosa? 6 alas alrededor. Y de adentro estaban llenos de ojos, es decir, estaban llenos de sabiduría. Y no tenían reposo día ni noche diciendo, Santo, 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 el Dios Todopoderoso. Vayan conmigo a Isaías 6. Guarden su lugar aquí y vamos a Isaías 6. Isaías, el capítulo 6, habla del llamado de Isaías. Y dice en el versículo 1 de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un ¿qué? ¿Ustedes creen que ese es el mismo trono? Claro que sí, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. ¿A dónde se encontraba el trono? Se encontraba en el templo, según dice aquí. Versículo 2. Y encima de él estaban, ¿qué cosa? Serafines. Cada uno tenía, ¿qué? 6 alas. ¿Y qué cantaban? Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Es el mismo himno que conseguimos en Apocalipsis 4, ¿sí o no? ¿Quiénes eran los 4 seres vivientes allí en Apocalipsis 4? Serafines. Pero escuchen bien, que los querubines también cantan ese himno. En Ezequiel 10 y 11, que no voy a entrar a leer los textos ahora, en Ezequiel 10 y 11, los que rodean el trono de Dios se llaman querubines. Y también tienen 4 caras, que es simbólico, lógicamente. También están llenos de ojos, pero no tienen 6 alas, sino que tienen solamente 4 alas. Es decir, que los 4 seres vivientes, en realidad que están alrededor del trono, representan a los querubines y a los serafines, que son ángeles excelsos, altos en la jerarquía de Dios, que le dan mandatos a la hueste angélica. Son los que mandan a la hueste angélica, los comandantes de los ángeles. Están allí, presentes enfrente del trono. Ahora sigamos leyendo. Versículo 9. Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Pregunta, ¿los 24 ancianos son criaturas? ¿Son criaturas? Claro que sí, porque dice que tiran sus coronas delante del que está en el trono y luego lo alaban como el ¿qué? Como el creador. Es decir, los 24 ancianos se sientan en tronos, tienen coronas y son criaturas. Y termina la escena de Apocalipsis, el capítulo 4. Ahora, inmediatamente nos preguntamos algo muy importante, antes de ir al capítulo 5. ¿Quiénes faltan en Apocalipsis 4? No solamente hay que ver lo que está, sino lo que no está. ¿Quiénes están faltando, que no se mencionan, que no están en el capítulo 4? El Padre está. Les voy a demostrar que el que está sentado en el trono es el Padre. ¿Quién está faltando? ¿Está faltando Jesús? ¿Si están conmigo o no están conmigo? ¿Está faltando Jesús? No aparece en el capítulo 4, porque en el trono hay ¿cuántos sentados? Uno solo. Entonces uno se pregunta, bueno, en el capítulo 4, ¿a dónde está Jesús? ¿Será que no ha llegado todavía? Pregunta importante. Y luego, cuando uno lee el capítulo 4, uno se da cuenta que los comandantes de los ángeles están allá,
los querubines y los serafines, pero ¿quiénes faltan? No están los ángeles. Y uno dice, ¿y por qué no están a dónde están los ángeles? ¿Será que se fueron? Y si se fueron, ¿para dónde? Pregunta clave. Y termina el capítulo 4 con esas preguntas, con esas incógnitas. ¿Por qué no están los ángeles? ¿Y por qué no está en la escena Jesús, quien se sentó al lado de su Padre en su trono? ¿Será que esto está describiendo una escena que se realiza antes de la ascensión de Jesús? ¿Están entendiendo mis preguntas? Ahora vamos al capítulo 5. Aquí se va a poner esto más interesante. ¿Tiene la escena clara? ¿Está claro? ¿Un trono? ¿Dónde está el trono? En el lugar santo. ¿Cuántos hay en el trono? Uno. ¿Qué hay encima del trono? Un arco iris. ¿Cuántos tronos rodean el trono? 24. ¿Cuántos hay sentados en los tronos? ¿Qué tienen en la cabeza? Coronas. ¿Qué son entonces? Son reyes. Además, ahí mismo en medio del trono están ¿quiénes? Querubines y serafines. ¿Son los querubines y serafines creados? ¿Son los 24 ancianos criaturas? Sí, porque alaban a Dios como ¿qué? Aquí no se habla de redención, solamente se alaba a Dios como el ¿qué? Como el creador, no como el redentor. ¿Será que el redentor no ha llegado todavía? Pregunta clave. ¿Dónde están los ángeles? No aparecen. ¿Dónde está Jesús? No aparece. Ah, pero ahora vamos al capítulo 5. Dice, y vi. ¿Qué indica esta pequeña conjunción y? En realidad en griego es una preposición, pero ¿qué indica ese y? ¿Es una continuación del capítulo 4? ¿Sí o no? Claro que sí. Gramaticalmente la palabrita y indica que es una continuación, no es una nueva escena. Dice, ahora escuchen, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro. Ahora, cuando dice aquí un libro, no es un códice como este. Un códice así, donde uno lo encuaderna con páginas. No, no. En la Biblia se usaban, eran pergaminos. Se escribía y se enrollaban. Es decir, una mejor traducción sería que en la mano derecha del que estaba sobre el trono había un pergamino. Un rollo. ¿Escrito qué? De adentro y de afuera. ¿Y qué cosa? Y sellado con 7 sellos. ¿Alguien podía leer el contenido del rollo mientras tenía los sellos? ¿Qué era necesario hacer antes de poder leer el contenido del rollo? Había que romper los sellos para luego desenrollar el rollo y leer lo que el rollo contenía. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte, predicando en alta voz, o proclamando en alta voz. ¿Quién es digno? Podríamos decir, ¿quién está calificado? ¿Quién tiene las cualificaciones necesarias para abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, se necesita alguien que tenga las cualificaciones o que esté calificado para romper los sellos y abrir el libro. Y ahora se presenta una crisis universal. Porque dice en el versículo 3, y ninguno podía, ni en el cielo, no, ningún querubín, ningún serafín, ni Elías, ni Enoc, ni Moisés, ni los 24 ancianos, nadie en el cielo
era digno o estaba calificado. ¿Para qué? Para abrir el libro. ¿Había alguien en la tierra que estaba calificado? No. ¿Había alguien debajo de la tierra que estaba calificado? No. Dice, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, en todo el universo no había nadie que pudiera abrir el libro, ni qué, ni mirarlo. Pregunta, ¿Dios el Padre podía romper los sellos y abrir el libro? ¿Dios el Padre podía? ¿Estaba calificado Dios el Padre para romper los sellos y abrir el libro? No, Señor. Porque en ese momento Dios estaba sentado en el trono y ni Él podía romper los sellos y abrir el libro porque no estaba calificado para hacerlo. Y usted está diciendo, Pastor Bo, usted está diciendo que Dios no puede hacer algo. No estaba calificado para hacerlo. Porque para poder abrir, romper los sellos y abrir el libro, el individuo tenía que tener ciertas cualificaciones indispensables. Y las vamos a estudiar en unos momentos. Y ahora noten el versículo 4. Y yo lloraba mucho. Ahora, en el idioma griego hay dos palabras que se traducen llorar. Una de las palabras llorar se refiere a un llorar normal. Pero esta palabra llorar es más intensa y más fuerte. Significa sollozar. Significa llorar inconsolablemente. Como dicen en Colombia, berrear. ¿Conocen esa palabra los colombianos? Berrear. Es decir, es llorar con intensidad. Es la misma palabra que se usa cuando el apóstol Pedro en la corte de Pilato negó a Jesús por tercera vez. Dice que salió de la corte de Pilato y lloró amargamente. Ese es el lloro de Juan. Está llorando con amargura porque no hay nadie que esté calificado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para romper los sellos y para abrir el libro. Dice, yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Cuántos de ustedes creen que en el libro había algo muy importante? ¿Ustedes creen que Juan va a llorar por llorar sin que ese libro tenga algo supremamente importante? ¿Ustedes creen que va a llorar inconsolablemente si ese libro no tiene algo de trascendental importancia para la raza humana? No estaría llorando. Debe ser que ese libro tiene algo de consecuencias trascendentales, un asunto de vida o muerte. La pregunta clave es, ¿qué es lo que contenía el libro? Gracias a Dios, nosotros hoy podemos saber qué tenía el libro. Lo podemos saber arqueológicamente y lo podemos saber a través del espíritu de profecía, que confirma lo que la arqueología ha descubierto. Escuchen bien. Se han descubierto en la Roma antigua, al hacer excavaciones arqueológicas, se han descubierto cómo los romanos escribían sus testamentos. Lo que llamamos en inglés will, the last will and testament. Lo que hacían los romanos era escribir en un pergamino el testamento de un individuo y luego enrollaban el pergamino y entonces le ponían 7 pedacitos de cuerda y entonces donde se encontraban los dos cabos le ponían un pedazo de cera mojada que luego se endurecía. Es decir, sellaban el rollo. Es decir, lo que tenemos aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis es el testamento de la raza humana. ¿Qué pasa si no se abre ese testamento de la raza humana? No se va a revelar quién va a qué.
quién va a heredar y quién no va a heredar. Porque, por ejemplo, si a alguien se le delega la responsabilidad de abrir un testamento, cuando abre el testamento, ¿qué es lo que revela el testamento? ¿Quién va a heredar y cuánto es lo que va a heredar? Es decir, si este pergamino queda cerrado, toda la raza humana está ¿qué? Perdida. Porque no se va a dar a ver qué es lo que van a heredar. En este caso van a tomar nuevamente como su herencia la tierra perdida, como herencia el dominio perdido y como herencia la vida eterna. Si no se abre el rollo, no se van a revelar los nombres de los que van a heredar. ¿Y qué es lo que van a heredar? Toda la raza humana está perdida. ¿Están entendiendo? Por eso es que Juan llora, porque no hay nadie hallado digno para abrir el rollo y revelar quiénes van a heredar lo que se había perdido. Oh, pero ahora vienen buenas nuevas. Pero antes de leer las buenas nuevas en Apocalipsis, quiero leerles dos citas de esa autora Elena White. Esa mujer que tuvo solamente 2 años y medio de educación primaria, pero que era una escritora excepcional, escribió más de 100,000 páginas. Tuvo un ministerio de más de 70 años en la iglesia adventista. ¿Saben ustedes que en las 100,000 páginas que ella escribió, solamente tiene 2 referencias a este libro o a este rollo? Pero ambas son supremamente importantes. Quiero leerles la primera. Dice esto: allí en su mano abierta está el libro. El pergamino, fíjense que yo sabía que era un pergamino, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios. La historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Qué es lo que contiene el rollo? ¿La historia profética de qué? De las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. En lenguaje simbólico, escuchen esto, en lenguaje simbólico se halla en este pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. Es decir, el rollo contiene toda la historia de la raza humana, desde el principio hasta el puro fin. Y las decisiones que cada persona tomaron dentro del curso de la historia que demuestran si están de parte de Dios o no. ¿Me estoy explicando o no? Es decir, si el rollo contiene toda la historia de la raza humana, el rollo cuando se abra va a revelar la decisión que hizo cada persona dentro del desarrollo de los eventos históricos. ¿Quién escogió a Jesús y quién rechazó a Jesús? Y al abrirse el rollo se va a revelar quién se va a salvar y quién se va a ¿qué? Y quién se va a perder por su decisión que tomó dentro del curso de la historia. Ahora, la segunda cita que da esta autora es aún más excepcional, porque da un ejemplo histórico preciso de un evento que se escribió en ese libro. Ustedes recuerdan, los que han visto la película La Pasión del Cristo, yo me imagino que los adventistas no la han visto, porque solamente, a menos que han visto esa versión pirateada que anda por ahí. Pero los adventistas supuestamente no vamos al cine. ¿Cuántos han visto La Pasión del Cristo de los adventistas de Elizabeth? Por lo menos son sinceros y honestos. Si la vieron pirateada, la están robando.
y se la vieron en el cine, no deben ir al cine. No la mostraba en la televisión todavía. Nice try. Ahora, escuchen bien, la razón por la cual menciono esta película es porque en cierto momento, y no porque lo diga la película, sino porque lo dicen los evangelios, Poncio Pilato trajo a Jesús y a un prisionero que se llamaba Barrabás y los colocó lado a lado delante de la turba judía. Y les dijo, escojan ustedes a cuál de los dos les voy a soltar, a Jesús el Cristo o a Barrabás. ¿Y qué dijo la muchedumbre? Suéltanos a Barrabás. ¿Saben que cuando dijeron eso, esa decisión fue escrita en el rollo? Escuchen la cita. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. La otra se encuentra, bueno, después te digo porque es una fuente no publicada, es en tomo 9 de Manuscript Releases, página 7. Ahora escuchen esta cita. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Cuando dijeron suéltanos a Barrabás, hicieron su decisión los dirigentes judíos. Ahora escuchen. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. ¿Qué fue escrito? ¿Su qué? Su decisión de preferir a Barrabás por encima de Cristo fue ¿qué cosa? Escrita allí. ¿Qué se escribe en el libro entonces? Todas nuestras decisiones y acciones. Son los libros que menciona la Biblia, donde están los registros de nuestra vida. Cada acción que se ha realizado en la historia del mundo que determina tu destino eterno. Fíjense lo que sigue diciendo. Con todo su carácter vindicativo. En inglés la palabra es vindictive. Aparecerá esta decisión delante de ellos. ¿Delante de quiénes? De los dirigentes judíos. Delante de ellos, el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. ¿Dónde están los dirigentes judíos hoy en día? ¿Dónde están esos dirigentes judíos que dijeron suéltanos a Barrabás? ¿Dónde están? ¿Están vivos o muertos? Están todos muertos. Pero pregunto, ¿se les va a mostrar la decisión que tomaron en algún momento en el futuro cuando se abra el sello? Cuando se abra este rollo, ¿van a ver su decisión? Para poderla ver, ¿tienen que qué? Tienen que resucitar. ¿Saben cuándo se va a abrir el rollo para mostrarles el registro de su vida y la decisión que tomaron? Lo vamos a estudiar más adelante esta semana. Es después de los 1000 años. Yo pregunto, ¿van a resucitar todos los malos después del milenio? ¿Después de los 1000 años van a resucitar todos los malos? Sí. ¿Hasta los que crucificaron a Jesús van a resucitar? Claro que sí. ¿Y qué va a mostrar Dios encima del trono? Esto todo lo vamos a estudiar, pero quiero que lo tengan claro en mente. Por encima del trono se va a ver toda la historia del mundo. Desde Adán hasta el fin. Se va a mostrar cuando los dirigentes judíos pidieron a Barrabás en vez de a Jesús. Todo eso se va a mostrar en visión panorámica, que es el rollo que se está abriendo. ¿Y saben ustedes quiénes van a estar presentes ahí fuera de la Nueva Jerusalén viendo esta decisión que tomaron? Los dirigentes judíos. ¿Saben ustedes que no es coincidencia de que Elena G. de White menciona por nombre a Anás y a Caifás, estando fuera de la santa ciudad, viendo ese panorama, la decisión que ellos tomaron dentro del curso de la historia? ¿Qué contiene el rollo entonces? El rollo es el testamento ¿de qué? El testamento de la raza humana.
y lo que cada ser humano va a heredar como resultado de sus decisiones dentro de la historia. ¿Qué se haya escrito de ti en ese rollo? Todo está ahí. ¿Estará escrito tu decisión de aceptar a Cristo esta noche? Dentro del curso de la historia Jesús va a notar eso. Que recibiste a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y que vas a heredar la vida eterna. Cuando se abra el rollo se va a revelar eso, la decisión de cada ser humano. Es decir, que Juan sabe que este es el testamento de la raza humana. Que alguien tiene que redimir la herencia perdida, alguien tiene que recuperar el reino, alguien tiene que hacer posible que el hombre viva para siempre, que no desaparezca su nombre, que no sea borrado del libro de la vida. Y él llora porque dice, si no hay nadie que abra el rollo, todos estamos perdidos. Ah, pero ahora viene la buena noticia. Dejamos lo mejor de último. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha, ¿qué cosa? ¿A quién? ¿Que ha vencido? ¿A quién? Acaba de vencer ¿a quién? Al diablo, lo vamos a ver. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora nota que el versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. ¿De dónde acaba de venir ese? ¿De dónde acaba de venir? ¿Qué le hicieron en la tierra? Lo inmolaron. Y lo inmolaron en la tierra y ahora está ese cordero ¿dónde? En el cielo. ¿En cuál apartamento? En el lugar santo. Ha llegado al lugar santo. ¿De dónde acaba de llegar? Dice, ¿a qué cosa? Vencido. Viene del campo de batalla. Victorioso sobre el enemigo. Y ahora se presenta ante su Padre como cordero inmolado para abrir el rollo y revelar quiénes van a heredar con él. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Jesús no tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos representan plenitud de poder y los ojos representan plena sabiduría. Son símbolos que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora es que fíjense que es muy importante lo que dice este versículo. Dice ¿qué cosa? Vino. Si vino, no estaba. ¿De dónde vino? Pues si llega al lugar santo, ¿a dónde estaba antes de entrar al lugar santo? Estaba en el atrio a donde murió. ¿Y cómo es que la gente dice que Cristo entró directamente al lugar santísimo? Saltó por encima del lugar santo en un helicóptero ¡pum! Y fue a caer en el lugar santísimo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que Jesús entró al lugar santo y su Padre estaba en el lugar santo. Y dicho sea de paso, Daniel 7 dice que en 1844 los dos se mudaron al lugar santísimo a desempeñar una obra de juicio. Ahora escuchen lo que pasa cuando Jesús toma el rollo. Viene, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Noten, muy importante esto para lo que vamos a estudiar el jueves en la noche. Dice los 4 seres vivientes, ¿y quiénes? Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿El Cordero es Dios? ¿El Cordero es Dios? ¿Sí o no? Si no es Dios, ¿por qué los 24 ancianos y los ángeles se están inclinando delante de Él? ¿Estamos bien? Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea digno de romper los sellos y de revelar lo que está en el testamento? ¿Qué lo hace digno? Oh, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué fue lo que le dio derecho a Jesús de abrir el rollo y mostrar quiénes heredarán con él? Su muerte en la cruz. Acaba de morir en la cruz, dice, porque fuiste inmolado. Y luego vamos a ver el jueves que hay un problema de traducción aquí. En realidad no dice nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Quiénes están cantando este himno? Los 24 ancianos, ¿y quiénes? Y los 4 seres vivientes. Yo pregunto, ¿los serafines y los querubines fueron redimidos por Cristo? No. Entonces yo pregunto, la traducción donde dice nos has redimido, ¿los ancianos y los querubines y serafines están diciendo nos has redimido? No, hay un problema de traducción aquí. En realidad en el idioma griego la palabra nos no está. Es agregada por los traductores. Pero en realidad en el griego dice: y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que dice en el idioma griego. Es decir, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están cantando en cuanto a los redimidos, no están diciendo que ellos fueron redimidos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea digno? Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y ahora dice, como resultado de ser inmolado, dice, has redimido. ¿Recuerda la palabra redimir? Comprar. ¿Pagó un precio para comprar qué cosa? La herencia. ¿Qué más? Nuestra libertad, librarnos de la esclavitud, de la servidumbre, y para garantizar la vida ¿qué? La vida eterna. Dice: y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Gente de toda nación va a reinar sobre la tierra. Lo mismo que existía al principio, ¿sí o no? Con Adán, ¿recuerdan que reinaba sobre la tierra? Se perdió, pero como Jesús fue inmolado, ahora puede abrir el rollo y le va a devolver al hombre su posición como rey de la tierra. Y ahora aparecen los que no estaban en el capítulo 4. Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Me gusta la versión en inglés, dice 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Porque en el griego no hay una palabra para millón. En el idioma griego no existe la palabra millón. Entonces lo que hacían era expresar una gran multitud multiplicando la palabra 1000. 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Era la forma de decir millones. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿dónde estaban los ángeles? En el capítulo 4. De repente en el capítulo 5 están los ángeles y está Jesús. En el capítulo 4 estaban ausentes. ¿Por qué? Les voy a leer un pasaje espectacular.
¿Qué evento histórico está describiendo Apocalipsis 4 y 5? ¿Qué momento histórico está describiendo estos capítulos? El momento en que Cristo murió y ¿qué cosa? Resucitó y ascendió al cielo para sentarse en el trono con su Padre. La misma autora, y yo me quedo maravillado, mientras más estudio esta autora, más estoy convencido de que tenía sabiduría especial de Dios, que no tiene cualquiera. Ella describe este momento histórico. Y lo voy a leer, aunque es largo y el tiempo se ha ido, lo voy a leer todo, porque es espectacular. Dice ella, últimas 3 páginas del deseo de todas las gentes, páginas 772 a las 774. El título del capítulo es A mi Padre y a vuestro Padre. Dice ella, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. ¿Quiénes estaban esperando para darle la bienvenida a Jesús? Dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. En el capítulo 4, ¿quiénes están ahí? Dios el Padre, los 24 ancianos y los querubines y los serafines. Ahora fíjense, mire qué interesante se vuelve esto aquí. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos, libertados en ocasión de su resurrección, le seguía. ¿Saben que hubo un grupo que resucitó con Jesús? Una multitud, dice Mateo 27, 52 y 53, rescatados del sepulcro. Y cuando Jesús ascendió, dice que llevó cautiva la cautividad. Eran cautivos de Satanás, rehenes de Satanás, y Jesús ahora libertó a los rehenes. Mañana en la noche vamos a hablar de eso. Y ahora Jesús, como comandante militar, viene regresando del campo de batalla, y detrás de él vienen los que ha rescatado de manos del enemigo. Óigame, tremendo, espectacular. Ahora escuchen esto. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. ¿Quiénes están acompañando a Jesús y la muchedumbre de los que resucitaron con él? Ahora sabemos por qué en el capítulo 4 no están. ¿A dónde estaban en el capítulo 4? Capítulo 4 describe a Dios el Padre en el cielo antes de la ¿qué? De la ascensión de Jesús. Por eso está solo en el trono. ¿Me estoy explicando o no? Y todos se han reunido allá en el lugar santo, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, Dios el Padre, están reunidos esperando el regreso del conquistador. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y a dónde se fueron los ángeles? ¿Por qué no están en el capítulo 4? Porque todos se vinieron ¿a qué? A buscar a Jesús. Escuchen esto. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles que vienen acompañando a Jesús dicen: abran esas puertas, que ha llegado el Rey. Ha llegado el conquistador, el que acaba de ganarle a Satanás. Ahora, déjenlo entrar. Dososamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor.
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez, ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y ahora escuchen, entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Dice la multitud, la muchedumbre angélica, es decir, todos los ángeles se fueron a buscar a Jesús. Y en el cielo nada más quedó el Padre en el trono, los serafines y los querubines y los 24 ancianos. ¿Quién serán estos 24 ancianos? Muchos dicen, fueron los que resucitaron con Jesús. No puede ser, porque están en el cielo antes que lleguen los que resucitaron con Jesús. ¿Quiénes serán? ¿Qué grupo tan raro este? Bueno, tiene que venir el jueves. Ahora escuchen esto. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. ¿Sobre qué está comentando Elena White? Apocalipsis 4 y 5. Allí están los querubines y los serafines. Apocalipsis dice seres vivientes, Elena White dice querubines y serafines. Está interpretando. Y ahora hay otro grupo. ¿Quiénes quedan faltando? Oh, los 24 ancianos. Los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Ya me adelanté, ya saben. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Se levanta la mano y dice, no, cállense. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. ¿Como que se está presentando Jesús? Como cordero inmolado. Lo único es que Apocalipsis usa símbolos, Elena G. de White los interpreta. Apocalipsis dice cordero, Elena White dice Jesús. Apocalipsis dice 4 seres vivientes, Elena White dice serafines y querubines. Apocalipsis dice 24 ancianos, Elena White dice los habitantes de los mundos que nunca pecaron. Elena White está interpretando lo que entendemos en símbolos en Apocalipsis. ¿Me están entendiendo? Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la, ahora escuchen, como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Es decir, esos que resucitaron con Jesús y fueron al cielo, fueron el down payment, el pice, la cuota inicial, garantizando de que como se trajo a estos rehenes que Satanás había tomado, al cielo se va a traer todos los demás rehenes cuando regrese en poder y gloria a este mundo. Esa música es la que probablemente acompañó a Jesús.
Ahora escuche. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Pariente cercano, en otras palabras. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. ¿Qué es lo que contiene el rollo? ¿Qué es lo que contiene el rollo? Aquellos que van a ¿qué? Que van a heredar finalmente con Jesús. Está interpretando Elena White lo que tiene el rollo. ¿Cómo sabía la viejita eso? Adivinó. I don't think so. Sigue diciendo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. ¿Recuerda lo que tiene el rollo? La historia de las naciones y de la iglesia va a revelar quiénes de la iglesia van a tener el derecho de heredar con Él. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Y ahora va a citar Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Está citando Apocalipsis 5:12. Luego dice, los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman, Apocalipsis 5:13, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Saben ustedes que esta escena se va a repetir de nuevo? Y quiero concluir con esto. Son cosas que no se pueden trazar en una hora, lo que estamos hablando. Son de cosas demasiado gloriosas. Solamente hemos tocado la superficie de estos capítulos, donde cuadran, por ejemplo, dentro del marco de todo el libro de Apocalipsis. Sería otro tema. Pero saben que esta escena se va a repetir de nuevo. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra con todos sus ángeles. ¿Y quién se va a quedar en el cielo? El Padre. ¿Y quiénes más se van a quedar en el cielo? Los serafines y los querubines. ¿Y quiénes más van a estar ahí?
los 24 ancianos, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y Jesús va a venir a la tierra a buscar a todas esas personas que se encuentran en el testamento y va a emitir su voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, todo el resto de los muertos, van a resucitar. Los que murieron, que están en el sepulcro, que aceptaron a Jesús, van a salir y los vivos serán transformados. Y luego Jesús, con toda la hueste angélica, con todos sus hijos, de todas las épocas de la historia del planeta Tierra, van a ascender, porque el pueblo de Dios va a encontrarse con Jesús en el aire, dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Jesús no viene a establecer su reino acá, sino que todo su pueblo, los ángeles, van a venir a los cuatro vientos y van a reunir a sus escogidos, según el capítulo 24 de San Mateo, y luego entonces seremos arrebatados en las nubes, y entonces Jesús, con todos los redimidos, aquellos padres, aquellas madres, tíos, primos, sobrinos, que fueron al sepulcro, todos juntos ascenderemos al cielo. Y nuevamente estará el Padre en su trono. Estarán alrededor del trono los querubines y los serafines. Y nuevamente estará allí los representantes de los mundos que nunca cayeron. Nuevamente para dar la bienvenida. Ya no solamente a Jesús. Sino a todos los redimidos de todas las épocas de la historia de la raza humana, que se encuentran escritos en el rollo sellado con 7 sellos. ¿Estás tú en ese rollo? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador personal? Y estamos hablando de un asunto de vida o muerte. No estamos hablando aquí de cosas pequeñas, estamos hablando de decisiones para la eternidad. En ese rollo Dios va a escribir la decisión que tú tomaste esta noche. ¿Qué va a escribir ahí en el rollo? En la iglesia de Elizabeth. ¿Qué día es hoy? ¿11? El día 11 de mayo. Tal y tal me aceptó como Salvador. Va a heredar conmigo. O Dios no lo quiera, el día 11 de mayo se hizo un llamado y mi llamado fue rechazado. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Para que Él escriba tu decisión en el rollo? Para que puedas heredar la vida eterna, la tierra, disfrutar de libertad eterna juntamente con Jesús. Yo sé que el tiempo es tarde, pero quiero hacer un llamado esta noche. La forma como nos unimos a Jesús es el momento del bautismo. En ese momento es que el Señor Jesucristo dice, este es mi Hijo amado. Cuando Jesús se bautizó, fue declarado Hijo de Dios. No es que no era antes, sino que el Padre dice, este es mi Hijo amado. En el momento del bautismo nosotros llegamos a integrarnos como miembros de la familia de Dios y hermanos y hermanas de Jesús. Ahora, cuando hablo de bautismo, estoy hablando de bautismo por inmersión,
No el bautismo ese cuando éramos bebés y nos echaron un poquito de agua bendita en la cabeza, ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico, el que participó Jesús, fue un bautismo donde los sumergieron debajo del agua. La sepultura de la vida de pecado para resucitar a novedad de vida en Jesús. Quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado? Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Me gustaría decirle al Señor Jesús, esta noche yo quiero tomar mi decisión de bautizarme, de unirme con Cristo para que tú escribas mi nombre en ese rollo para heredar juntamente contigo la vida eterna. ¿Tenemos alguien esta noche que quiere levantar la mano y decirle eso a Jesús? ¿Quieres tomar esa decisión? Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a Jesús, tu precioso Hijo, para guerrear con Satanás y darle ese golpe mortal en la cabeza, aplastarle la cabeza, para que tu pueblo pueda recuperar lo que se perdió. Te doy gracias, Señor, por estas 5 personas que han venido al frente esta noche. Te glorifico por ellos. Te pido, Señor, que muy pronto puedan sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Yo sé que hay otros aquí esta noche. El Espíritu Santo ha hablado a sus corazones, pero se han quedado sentados. Te ruego, Señor, que en este mismo instante tú les des la valentía de colocarse de pie y decirles sí al Señor Jesús. Te escojo, escribe mi nombre en ese rollo para vida eterna. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros y manténnos a los que ya somos bautizados fieles a ti hasta aquel gran día cuando venga Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.